Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana a través de Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy, por cierto, me reportan que está de cumpleaños la colega Miriam Pacheco Carreño. Estuvo aquí conmigo la semana pasada en Frente a Frente. La semana pasada. Quiero antes de darle la bienvenida a Mario Dunn en la mañana de hoy, quiero hacer referencia a que en la víspera de la Semana Santa ya se están preparando. Creo que esta va a ser la primera Semana Santa que se va a realizar realmente fuera de la pandemia, aunque oficialmente no se ha dicho que la pandemia ha concluido. Creo que esta festividad de Semana Santa va a ser distinta a las últimas que se han venido celebrando. Por cierto que para el día viernes va a estar con nosotros aquí el Monseñor Freddy Fuenmayor, obispo de Los Teques. Bueno, está con nosotros ya el estimado amigo Mario Dunn, conocido munícipe, y ahora ejerciendo funciones en la dirección nacional del movimiento al socialismo. Con Mario podemos hablar de distintos tópicos, de distintos temas, porque es una persona que está ampliamente informada. Y yo quisiera iniciar, Mario, antes de darte los buenos días, y conocer tu precisión, tu opinión con relación a este tema que ha sido la gran noticia de la semana que acaba de concluir, pero que no es realmente la gran noticia, porque todos saben el nivel, bueno, no es que la gente sabe, la gente se imagina, pero cada día uno se sorprende más ante este tipo de situación en que nos ha convertido, yo creo que nos convierte, infortunadamente, en el país más corrupto de la América Latina, ¿no? Creo que en este momento, en ese rubro, no tenemos padrote. Buenos días, Mario. Hola, buenos días, hermano Jairo. Gracias por la invitación, por permitirnos estar nuevamente acá luego del paréntesis de la pandemia, ¿no? Que de algún modo marcó un antes y un después, un ahora en la vida de todos nosotros, ¿no? Mira, ese tema es de interés superior hoy, no tanto por los decibeles, los grados de escándalo. Pero no es nuevo no es. No, exacto, no tanto por el escándalo del evento, de este acontecimiento, que para verlo y analizarlo se pudieran reunir comentaristas de un escándalo. Pero la realidad es, tal como la señala, que esa es una situación que podemos calificar de sistémica en la estructura, ya no del país. Yo no diría que Venezuela podría verse como el país más corrupto de la América Latina. De la América Latina, sino el Estado venezolano como uno de los más corruptos. No tanto, repito, por la cantidad de escándalos, sino porque sistémicamente el proceso de la corrupción ha venido minando la solidez, la estructura del Estado en sus distintos niveles de organización desde hace mucho tiempo. Siempre ha habido corrupción, como antiguamente se le llamaba corrupción administrativa, ¿verdad? Que es inherente a errores, omisiones o situaciones que afectan el debido procedimiento administrativo de los gobiernos, de todos los niveles, durante toda la vida. No es común, mejor dicho, no es solo exclusivo de Venezuela, es común en todos los estados del mundo y en los distintos niveles como se organiza el poder público. Pero en Venezuela, esa antiguamente llamada corrupción administrativa se ha convertido en robo, literalmente un simple robo, saqueo, que afecta el patrimonio público de la nación. Por lo tanto, es una situación sistémica que requerirá, porque habría que pensar en la solución de eso no puede ser indefinidamente sostenido así, requerirá un proceso de cambio radical, de reestructuración, de reposición de un nuevo Estado venezolano, democrático, eficiente, sujeto a control. Yo creo que el Estado venezolano, como decimos, es corrupto, fundamentalmente no porque en su esencia
o es inherente a que todo desempeño de un funcionario público tenga implícito algún grado de corrupción, sino que en su esencia lo que ha habido es el olvido del control, se ha puesto a un lado, y al no haber controles, por eso digo que es sistémico, y no ha habido controles desde los elementos más básicos, primarios de la estructura, lo más bajo, hasta el más alto, y el escándalo de hoy tiene esa resonancia porque llegó al nivel más alto de quienes ejercen funciones públicas en el Estado, tanto como la de un ministro, un presidente de PDVSA y todo lo que allí se deriva. Fíjate una cosa, Mario, a mi manera de ver las cosas, cada vez que se desata un escándalo de este tipo, actúan las autoridades, pero para la magnitud del escándalo, a mí me parece que el gobierno está quedando a deber. A mí me parece que no se han develado todos los nombres de esta trama. Y a mí me parece además que este es un delito gravísimo, como todos los delitos que tienen que ver con el usufructo del patrimonio público. Pero es que es la industria petrolera, es nuestro principal recurso. ¿Cómo es posible que se venda petróleo y no se cobre, y el Estado no reciba nada, y que estemos tan campantes como que si aquí no está pasando nada? Bueno, es allí la magnitud del asunto que calificamos de robo, de saqueo, ya no solo un simple acto de corrupción administrativa, sino de robo, porque, digamos, la mecánica que se ha aplicado, como tú lo mencionas, ya se ha hecho público. Afortunadamente una parte de la información ha fluido, la fuente de esa información son quienes han venido llevando la investigación, no es todo, se supone que la complejidad y la profundidad de este problema es mucho mayor, ojalá siga apareciendo, pero efectivamente ha habido el robo de un modo tal, la dinámica, la mecánica utilizada, es la que tú señalas según lo que se ha dicho. Todos sabemos que la fase final del proceso de la industria petrolera es la comercialización y la distribución, es decir, la venta a lo interno del país y la exportación. Y hay unos protocolos que siempre PDVSA aplicó y que lo aplicaría cualquier otra empresa de carácter estratégico con sus proveedores habituales o con sus nuevos proveedores, que es la facturación al contado. Más aún en el caso venezolano, los gobiernos y las empresas venden a crédito, por supuesto, pero en el caso venezolano, que necesita cada dólar cada día para cubrir sus gastos y el funcionamiento del Estado y de la sociedad, se había hecho práctica usual la venta al contado. Y los demandantes de nuestros productos, de nuestros petróleos, para asegurar precios, condiciones favorables, pagaban al contado. ¿Cómo se explica que esta vez, supuestamente, se vendía, entre comillas, y no se recibía el producto de esa venta? Esto era toda una organización criminal. Lo que revela que a lo interno hay una organización que recicla operaciones, que oculta las operaciones de venta, que oculta los dividendos obtenidos, que no llegaron a PDVSA ni al Banco Central, pero que, por lo tanto, digo que es robo y saqueo, porque era meterle la mano directamente al dinero, al patrimonio público, y no convertir eso en recursos para el presupuesto y para que el Estado pudiera administrarlo. Y el gobierno no sabía nada. ¿Cómo es posible que no lo sepa? Todos sabemos que en el caso de la industria petrolera, que es de carácter estratégico, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Bueno, en buena medida quizás porque hay una trama de corrupción mafiosa. Esta palabra, mafiosa, la utilizó Tarek William Saab, y es quien lleva parte de la investigación. Es decir, si él la califica de mafiosa, es porque es una estructura que está al nivel en que está, pero oculta, se permite, la impunidad ha permitido, porque la mafia toca diversos niveles, diversas teclas, y que de algún modo implica a los jefes de la mafia, a los padrinos de la mafia. No hablemos de lo cuantitativo, Mario, hablemos de lo cualitativo. ¿Este es el mayor escándalo de corrupción en la historia republicana del país? No lo sé, si cómo podríamos calificarlo como el mayor. Pero el Sierra Nevada es una cosita. Bueno, pero ha habido de muchos escándalos y actos de corrupción en la historia, antes en la cuarta, pero obviamente en el siglo XXI, se han desatado de tal modo
que son tan repetitivos que pudiéramos decir que va increciendo. Efectivamente, este lo es además, no tanto por la cuantía, alguien podrá decir, bueno, 3.000 millones de dólares, o 21.000 o 25.000 millones de dólares, todavía no se sabe la cifra del desfalco a la nación, ¿verdad? Es una manera de medir la cantidad de dinero robado, pero lo que más ha impactado es que ocurre en este momento en que el país está, y digo el país, los venezolanos, estamos en las peores condiciones económicas y sociales, de pobreza, que justamente desde lo que va de enero a marzo de este año, las calles han estado toda la semana ocupadas por las manifestaciones de los maestros, de los sanitarios, digamos, el personal administrativo, pidiendo salarios de 5, 7, 8 que hoy tiene, a un salario digno y razonable. El gobierno se ha justificado al decir que no tiene dinero. Es decir, mientras el dinero era, digamos, trasvasado a otras manos y nunca llegaron al presupuesto público, por supuesto el gobierno no tenía con qué pagar, y ese es el mayor impacto que produce, la oportunidad en que ocurre en que el país está postrado en las peores condiciones económicas y sociales de los venezolanos, hablamos de millones de venezolanos, y por lo tanto el impacto va más allá de lo estrictamente cuantitativo, del robo. ¿Cómo y en cuánto afecta a un maestro, a un trabajador público, el no tener el pasaje para ir al trabajo, ir a la escuela, el no tener para cubrir su cesta básica o no poder cubrir las 3 comidas del día, mientras los que están bajo el control de esa mafia se están llevando todos los dineros? Es decir, que ese es el mayor impacto, y creo que el impacto social, político, que se expresa hoy en rabia, en frustración, va a tener unas consecuencias en el plano político en el corto plazo. Bueno, tengo que hacer una pausa. Al regreso, Mario, yo quiero cerrar este tema porque de verdad, créeme que me produce una repulsa este tipo de cosas, porque por lo que tú has dicho, un país que está en una situación tan difícil desde el punto de vista social, con maestros que ganan 6, 7 dólares, muchos se tienen que ir caminando a su sitio de trabajo. Entonces ves este escándalo del otro lado, la injusticia social, que al final de cuentas uno dice, esta injusticia social tiene que ser condenada más allá de por las autoridades competentes, por la justicia divina. Pero al regreso, yo quisiera cerrar este tema, Mario, hablando de que si es posible recuperar por lo menos parte de este dinero, porque las autoridades, la policía, cuando agarra en flagrancia a los delincuentes, siempre recuperan algo. Aquí no se ha hablado nada de eso, no se ha recuperado ni un dólar. Al regreso de esta pausa vamos a conocer la opinión de Mario Dunn. Ya venimos. Ya estamos de vuelta, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana. Estamos saliendo en vivo a través de Instagram Live, ¿no? Vamos aprovechando las plataformas multimedia, Mario. Y además de eso, recuerden que este programa puede verlo en reposición esta noche a las 8 y también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, y próximamente también vamos a estar en vivo por YouTube. Les recuerdo mi cuenta de Instagram es @JairoCuba, mi cuenta de Twitter es @JairCuba. Hay una pequeña diferencia ahí de una letra. Fíjate, Mario, yo te decía que no se ha recuperado dinero. Bueno, pero de cierta manera me tengo que retractar porque sí, se incautaron 30 y pico de millones en un apartamento de uno de los indiciados. Pero eso es una menudencia. ¿Dónde están los 3.000 millones de dólares? Eso es una menudencia, eso porque, bueno, se lo consiguieron allí, pero no se ha dicho cómo van a recuperar ese dinero o si se da por perdido. Eso es importante, y yo creo que el gobierno debería aclararlo, y el propio fiscal, que a veces tan vehemente es en algunos casos,
debería, en este caso puntual, ser más específico también. Y por otro lado, Mario, ya para cerrar este tema, y te voy a dejar hablar sobre él, es que me ha llamado poderosamente la atención ahora una campaña donde es una campaña gráfica, donde las personas del PSUV o el partido ha asumido la estrategia de que los honestos somos más. Yo no pongo en tela de juicio, yo conozco mucha gente dentro del PSUV que puedo decir que son honorables, pero creo que no es la particularidad ni la generalidad. Pues mira, entonces son dos aspectos que pudiéramos abordar en este segmento. ¿Es posible recuperar el dinero perdido? Me llama la atención que algunos de los voceros, transcurrido apenas una semana de este escándalo, ya asuman que ese dinero, los 3.000 millones, serían irrecuperables. ¿Cómo es posible que si apenas hay un proceso de investigación que se supone que debe desarrollarse en sus siguientes etapas para la procura de la recuperación de ese dinero, ya se entreguen señalando que serían irrecuperables? Pero no son los únicos. Un experto, un economista petrolero, como José Guerra, señalaba que la factura petrolera que está por cobrar, en cuentas por cobrar, supera los 21.000 millones de dólares. Es decir, esa comisión, esa coima, producto de esa transacción que estaría perdida en manos quién sabe de quién, o en inversiones, o en apartamentos llenos de dólares, es apenas un porcentaje de la operación mayor que todavía no se ha cobrado. Cuando se decía que se vendía petróleo y no se cobraba, es porque hay en cuentas por cobrar más de 21.000 millones de dólares. Esa información la da un experto y un investigador, porque la fuente de información es la OPEC. La fuente de información no es PDVSA. PDVSA, es, como muchos de los organismos del Estado hoy, son aparatos cerrados, oscuros, son cajas negras que no dan información. Por ejemplo, yo entré hace 2 días a la página de PDVSA y no se actualiza información desde el año 2015. Todavía allí aparece que la exportación de petróleo en el 2015 era de 1.950.000. No he tenido tiempo para eso, hermano, he estado ocupado de otras cosas. Porque la conveniencia de esa mafia es la de mantener la mayor oscuridad en el seno de PDVSA, no suministrando la información, que es uno de los principios del control público, la transparencia. Y además, como la empresa está en el mercado internacional, debe tener la información, de manera que cualquier potencial comprador entre a la página, como lo hace cualquiera que va a mercadear, y pueda tener la información. Desde el 2015 no hay información, todo lo cual indica que el monto de esa factura por cobrar se estima porque se buscó desde afuera, no porque desde adentro se ha suministrado. Ya eso da una dimensión del problema del mar de fondo que hay allí, todavía no se ha destapado. Solo, digamos, la presión de los 3.000 millones. Además, fíjate que la acción que se ha emprendido para atacar la corrupción por parte del gobierno no es a través de los mecanismos de control ordinario, el control fiscal de las auditorías internas, de las instancias de autorización interna en una empresa, porque si alguien vende, algún supervisor o una instancia de control interno debe verificar cuánto vendió, a quién vendió, al estado en que eso se encuentra, para cada una de las operaciones. Esa es la acción permanente, diaria del control, que como dije al principio, se abandonó en Venezuela, en todas las instancias. Y allí aguas arriba siempre habrá una instancia de control que se abandonó. Fíjate, eso es tan así, que el procedimiento administrativo de venta y de cobranza, sujeto a control fiscal administrativo, hoy está sujeto a un control policial. Permíteme terminar, un control policial. El gobierno creó la Policía Anticorrupción. Ya eso da una dimensión que esos delitos se están tipificados como tales, como delitos de carácter penal contra la hacienda pública, y se especializa ya en no mecanismo de control fiscal, sino un mecanismo de control policial. La flagrancia, si es que la hubo, debe conducir a que esos cuerpos de policía anticorrupción en algún momento también tendrán que dar cuenta si efectivamente pudieron lograr o lograrían, Dios mediante, eso esperamos que ocurra,
para resarcir el daño y reincorporarlo al patrimonio, al ¿Y presupuesto. la Contraloría dónde está? No, bueno, no existe Contraloría. El sistema de control fiscal en Venezuela, sobre todo el sistema nacional, desapareció. Hay Contraloría en PDVSA. Como digo, hay diversas instancias de control interno y de control externo. Nada de eso funcionó porque está desmontado desde hace varios años. Por lo menos desde el 2013, 2015 para acá, eso desapareció. Por lo tanto, no digamos la causa de que este escándalo se haya convertido y los otros anteriores. La causa no sería la falta de esas instancias de control, sino que la mafia no ha permitido que las instancias de control funcionen y todo viene operando como unas líneas de mando verticales. El ejecutivo se opera, digamos el poder ejecutivo, como una línea de mando sin discusión. Entonces el jefe manda y todos los demás abajo obedecen. De algún modo se inoculó el principio del mando militar, entre de una superioridad a otro los demás están obligados a obedecer. Y es probable que la orden superior es la que ha determinado que se hayan vulnerado los protocolos de control porque es una orden del jefe y eso se cumple. Y en esa línea de mando, más no de control, ha permitido que esta cosa se haya desbarajustado de tal modo que hoy lo calificamos de un escándalo nacional. Ahora, la respuesta, en todo caso, la respuesta interna, porque obviamente aquí está afectada también la militancia del PSUV. Mucha gente que es honrada, que cree en eso, es decir, no todos los podemos meter en el mismo saco, Mario, pero obviamente la respuesta política del PSUV me parece que es una respuesta demasiado ligera. También, sin eso embargo, yo intento, los honestos somos más. O sea, yo quisiera comprender a la militancia del PSUV y a los cuadros medios, por supuesto, que son, al igual que el resto de los venezolanos, afectados y que estamos escandalizados, decepcionados. El nivel de rabia, de decepción de rabia que hay también en las bases y los cuadros medios, me consta, muchos de ellos o algunos amigos me lo han manifestado, la decepción es tal que ese lema de que los honestos somos más, de algún modo pretende, porque surgió del PSUV, quién sabe si surgió de las bases, reclamándole a la superioridad que sacaran ese flyer, porque la mayoría del PSUV, como la mayoría de los venezolanos, de los adecos, de los masistas, de los copianos, somos honestos. Es decir, que ese lema es correcto, pero es una pretensión dentro del partido para elevar la moral, porque luego abajo hay una letra chiquita para recuperar la moral y la ética revolucionaria, una letra chiquitica que requiere quizás a veces una lupa para poderlo ver. Es decir, si hay un movimiento de insurgencia de la base y de los cuadros medios del PSUV en contra de los cuadros del gobierno nacional, exigiendo por esa vía una restitución de la moral pública, ya no solo de la moral revolucionaria, que es su lema, de la moral pública, porque ha afectado con altísimos grados de decepción, de frustración esas bases, pero eso digo que eso va a producir consecuencias políticas. Alguien, un amigo, luego puso a rodar, lo pude ver, un flyer que complementa el lema anterior. Los honestos somos más, y luego le agrega también en letras rojas, rojitas, pero los corruptos están en el gobierno. Es decir, que en el PSUV están diferenciando la militancia de los niveles de gobierno, calificándolos ya de corruptos. Eso es una realidad que está aconteciendo, yo insisto, y veremos en las próximas semanas y meses, que eso va a tener unas consecuencias que yo me atrevo a decir que de decepción, frustración, rabia que hay ahorita, se va a convertir en desencanto electoral. Es decir, algunos de ellos o muchos de ellos quizás en las elecciones del 2024 se van a inhibir de votar por sus candidatos en virtud de esto, como los demás, las demás situaciones. Bueno, ya que estás entrando en ese tema, sí, pero para canalizar ese desencanto tienen que haber también del otro lado opciones creíbles. De eso vamos a hablar también, Mario. Pero fíjate el detalle. Yo creo que esto desmonta también un poco o bastante o en su totalidad el tema de las sanciones, ¿no? Porque a todo se le busca una excusa. Entonces, el problema que teníamos aquí no se podía por el tema de las sanciones. Lo que pasa es que no se explica bien también. El tema de las sanciones, muchas de las sanciones eran personales. Muchas de las sanciones eran personales. Algunas
inexplicablemente se levantaron, incluso las personales. Pero el gobierno utilizó durante mucho tiempo, y creo que ese argumento, a partir de este momento, habrá que buscar otro, y en cualquier momento dirán que Tarek El Aissami estaba infiltrado por Trump, es decir, le buscarán la vuelta a todo esto. Pero yo creo que con esto se cae esta excusa de las sanciones. Ya no es creíble un manejo publicitario o por manpuesto pretender explicar una situación distinta a la causa real de esa situación. Ya el pueblo, la opinión pública no está comiendo ese cuento. No creo que si lo intentan vaya a tener algún resultado. Porque como tú mismo decíamos y coincidíamos, no es el último de escándalo, quizás el más resonante, pero es una secuela en PDVSA desde... Oye, te dije el mayor, ¿no? Claro, porque van creciendo, pero la gente ya sabe que PDVSA, esa tacita de oro que producía, cuando se producían 2 millones, 3 millones de barriles diarios de petróleo, y que producía el 90% del presupuesto público convertido en lo que está hoy, y cada día dándole mazazos, con el mazo dando, pues cada día PDVSA está siendo mucho más aplastada y destruida, y eso lo sabe la gente, por lo menos en los últimos 10, 15 años, esa memoria está allí, por lo tanto no va a ser nada efectivo un manejo propagandístico para pretender explicar que la causa son las sanciones. Bueno. Antes de que hubiese sanciones, hubo escándalos de corrupción en PDVSA. Ok, vamos a hacer el corte, mis amigos. Al regreso de esta pausa, en la parte final del programa, yo quisiera que Mario Dú me explicara si esa decepción puede ser canalizada por otros factores, incluyendo la oposición, que sigue como en una circunstancia difusa todavía, porque pareciera no haber claridad en cuanto a la toma de decisiones para elegir una opción que pueda contrarrestar esta circunstancia tan debilitada por la que está atravesando el partido de gobierno. Mis amigos, una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos en su programa Frente a Frente. Ya estamos de vuelta, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana. ¿Por dónde? Por aquí, por Mira TV, así que corre la voz que estamos de nuevo al aire. Quiero recordarles mis redes sociales, mi cuenta de Twitter, @JairCuba, mi cuenta de Instagram, Jairo Cuba. Estamos ahorita en vivo a través de la red social Instagram. Y esta noche en reposición, en nuestro nuevo horario, a las 8 de la noche. Y también en nuestro canal de YouTube usted puede ver esta y otras entrevistas. Y los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Jairo Cuba TV. Bueno, todo esto finalmente, Mario, desemboca en ese gran mar que es la política, ¿no? Yo estoy sorprendido, Mario, durante mi trayectoria en el periodismo, que me ha tocado hacer periodismo de calle, reporterismo, empecé en la fuente deportiva, en el análisis, en la opinión, que es lo que ejerzo ahora en las entrevistas. Siempre he visto que este tipo de escándalo genera unas crisis terribles en los cimientos de los involucrados. Y a mí me da la impresión de que el gobierno tiene una gran habilidad para escabullirse de este tipo de situación, de verdad. Porque frente a esta circunstancia, anteriormente, por lo menos había un Congreso de la República que ya hubiese abierto, en este caso, una investigación parlamentaria y se hubiese activado la Comisión de Control. Yo no he visto a nadie diciendo que van a interpelar a tal o cual persona. Es increíble el estado en el que nosotros nos hemos sumido. Y cuando hablo de nosotros es que todos pareciera que estamos tomando las situaciones tan difíciles y tan escandalosas que ocurren en el país de una manera
ligera, es decir, nos hemos convertido en una especie de simplistas para todo. Y cuando hablo de eso, Mario, entonces ahora te toca una revisión también, tú como dirigente de la oposición, porque de qué manera uno anteriormente, cuando había la alternabilidad, cómo se derrumbaban los gobiernos frente a unos procesos de este tipo. Yo en este momento podría decir, y muchos a lo mejor no están de acuerdo, que yo veo incluso más fuerte al gobierno que a la misma oposición. Corrígeme si estoy diciendo... Bueno, no lo sé, tú tienes tu apreciación como periodista, que estás conectado con la información y puedes valorarla al modo de emitir esa opinión, más fuerte uno que otro. Yo creo, sin restarle méritos a esa interpretación, que todos los dos bloques, si hablamos de gobierno y oposición, estamos minados, estamos afectados como factores políticos que aspiran, unos que ejercen el poder público y otros que aspiran a ejercerlo, es decir, protagonistas de la política, y que en buena medida la suerte del país depende de uno y dependerá del otro, están hoy fracturados, están de tal modo afectados que le quitaría credibilidad al gobierno porque la perdió, porque justamente el escándalo de la corrupción le afecta de manera particular y directa al gobierno, a los voceros. ¿Quién va a creer a un vocero que aun cuando zapatee y golpee la mesa duro está diciendo la verdad, cuando ya prácticamente la verdad ya está sacrificada? Pues la corrupción y el escándalo es de tal modo que no hay modo de creerle a esa fuente, pero tampoco al de la oposición hoy, pero la oposición tiene todavía margen de maniobra, ¿no? Para que el impacto en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Maniobra política en el marco del sistema democrático, porque compite por el poder. Y para la procura del poder, yo creo que este cisma del escándalo debiera ser utilizado por los factores de oposición un poco para revisar la estrategia que hasta hoy han llevado individualmente cada factor político, y en particular los partidos que han postulado precandidatos. Debiera ser este un motivo y la oportunidad para reunirse todo y fijar una estrategia de salvación nacional, en virtud de que ya el Estado venezolano, podemos calificarlo, los indicadores así lo revelan, de Estado fallido. Hay un Estado fallido hoy en Venezuela. Y ese es el Estado que va a heredar los factores de oposición. Se va a esperar que haya una decisión electoral en el 2024 para iniciar un proceso de reinstitucionalización y reconstrucción del Estado. Yo creo que debiera tomarse hoy, ahorita, para poder rearmar una estrategia unitaria, estructural, que involucre a todo, que conduzca a un plan de salvación nacional. Ya quien va a ser el presidente, o el ministro X o Y, será subsidiario de este plan nacional. De manera pues que las agendas particulares, y lo digo, incluso es la primera vez que lo comento a propósito de tu entrevista, como para que, y lo voy a llevar ahora al seno del MAS, para que se promueva una iniciativa como esta. Por supuesto, habrá quienes pretenderán sacarle el provecho o una tajada de beneficio en virtud de este escándalo, pero la dimensión es tal que pudiera ser que a partir del proceso de reflexión la dirigencia nacional pueda asumir una propuesta como esta. Ya está en mesa, por ejemplo, y está surtiendo efecto una propuesta que el MAS hizo hace unos 2 meses, que es que los factores de la oposición democrática suscriban un pacto de no agresión entre ellos. Eso está tomando cuerpo. Ya la agresividad y los ataques entre factores de la oposición ha disminuido sensiblemente. Pues una propuesta oportuna en virtud de esta situación de hoy es la de la reunión del conjunto para redireccionar las estrategias particulares en una única conducente a un gobierno de salvación nacional. Porque hay un Estado fallido y allí no basta el trámite de elegir un presidente, juramentarlo y asumir por efecto de continuidad un gobierno malo de otro gobierno que aspiramos sea mejor. No basta con eso. Hay que hacer una propuesta de reestructuración tan radical que prácticamente estaremos refundando un nuevo Estado. Ese pacto de no agresión que plantea el MAS, Mario, incluye a qué factores, porque hay, tomando como válido las diversas
oposiciones. Es decir, tú ves a Henry Ramos y a Bernabé Gutiérrez firmando un pacto de no agresión. O esto es una fantasía, bueno, o forma parte del lenguaje político, ¿no? No, bueno, no firmando literalmente como no, bueno, abrazándose un contrato, o diciendo... pero sí es posible. Por supuesto, no tanto como, bueno... Bueno, te puse el caso... digamos, la aspiración o lo que debiera ser, porque la realidad o es... a José Brito y Enrique Capriles firmando o suscribiendo, sí, no, vamos... Pero no ya vamos está ocurriendo, ya está ocurriendo, aun cuando no se ha cumplido la formalidad de la firma de un documento, una declaración de principio que se haga público, pero se está organizando una gran asamblea, un gran encuentro de la dirigencia nacional en un lugar que está siendo, digamos, ya se está organizando a través de una universidad de gran prestigio en Venezuela para un gran encuentro. Un gran encuentro. En un salón de 300 butacas se pueden encontrar 300 personas y cada quien en su sitio con una agenda para desarrollar, y de esa manera ese encuentro tendría las características de llegar a acuerdos de no agresión entre los factores. Mario, el tema de las primarias, ¿cuál es la posición del MAS? Primaria, consenso, bueno, porque por ahí dice tanto consenso, ¿cómo es la cosa? Tanto consenso como sea necesario y tanta primaria como sea necesario. Posible, o a la inversa. A la inversa. Tanta primaria o a la inversa, caben las dos combinaciones, tanta primaria o tanto consenso, y ninguna de las dos opciones se descarta. El MAS promovió desde hace un año y medio, el año pasado, la primaria como método para escoger el candidato único. Incluso habló de primarias con doble vuelta. Y luego le agregó en el desarrollo de esa propuesta en la tarjeta única para el 2024. Bueno, la tarjeta existe, creo que tienen la manito. Bueno, eso. Entonces, fíjate cómo tres maneras de ir abordando en la misma línea. Ahora, primaria donde participen todas las oposiciones. Todo el que desee hacerlo. Pero eso no está planteado. No, no, ahorita, esa es la realidad. Ahorita es que hay un sector, agrupados en 10 partidos, y se le han adherido unos cuantos, que transitan la vía de las primarias, pero hay otro sector que procura un candidato por acuerdo, por consenso de quienes lo suscriben. Al final, digamos, después del 22 de octubre, cuando se tenga, Dios mediante, ojalá llegue... ¿Tú crees que van a haber primaria? Bueno, ojalá llegue a término. Bueno, sí, ojalá es como un poco ambiguo, ¿no? Pero cuando tú trazas una línea, una ruta, y tienes un propósito a alcanzar, y lo transitas con entusiasmo, puede llegar a término. Tendrá obviamente muchos obstáculos y problemas en el camino, pero esa ruta y el cronograma está avanzando, con demora, con problemas. Pero la Comisión Nacional de Primaria está haciendo su trabajo. Pero no descartar que luego de ese candidato surgido de la primaria, se tenga también a finales de octubre un candidato surgido por acuerdo de otros factores. ¿Cuál es el candidato del MAS? El MAS tendrá el candidato que surja del evento posterior a esto que te estoy mencionando. En este momento el MAS no propone ningún candidato para primaria. Ninguno. Nadie ni lo tendrá, porque te digo una cosa, Felipe Mujica, que lo mencionamos, nuestro hermano Felipe, le decía a un precandidato que el año pasado asomaba como posible precandidato para las primarias, le decía, si quieres ser candidato presidencial, deja de ser precandidato, porque pudiera ser que ninguno de los precandidatos, ni aún el designado en primaria, sea el candidato. Porque habría un segundo evento que se inicia, un segundo tiempo, un timing desde esa fecha, noviembre, hasta el momento de la postulación. Por lo tanto, hay que tener paciencia, transitar la ruta por una o por otra modalidad, es decir, primaria o consenso, pero en el entendido de que lo que se procura no es ganar uno u otro candidato, sino tener el candidato único que exprese la voluntad de cambio de todos los venezolanos. Bueno, Mario, muchas gracias por tus opiniones, por haber venido al programa en el día de hoy. Hay mucha tela para cortar y tendremos oportunidad de hablar de esto y de muchos otros temas aquí en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana. Bueno, amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Les recuerdo que nos puede ver esta noche en reposición en un horario más cómodo a las 8 de la noche, y que este y otros programas estarán disponibles
en nuestro canal de YouTube. Les deseo que tengan un maravilloso inicio de semana y un extraordinario lunes. Y los espero mañana. ¿Por dónde? Por aquí, por Mira TV, Canal 9 de Inter.